¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenida, bienvenido. Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico. Mi nombre es Daniel Rosa. Si se me permite, vamos directamente con los titulares del día de hoy. En nuestro mundo hoy estaremos hablando de España, ya que la inflación repunta en junio y se sitúa en 2,3% de manera anual. En nuestro expediente económico estaremos abordando los aspectos más importantes de la Conferencia Ministerial de Emergencia de La Haya, celebrada en Colombia en contra del genocidio en Gaza. Y en nuestro recorrido digital, Francia, el primer ministro propone recortar 2 días festivos para ahorrar dinero en el presupuesto del año 2026. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos con la información y como se lo adelantaba, la inflación repunta en España y el índice de precios de consumo acumula ya 3 meses consecutivos de alzas. La inflación subió 3 décimas en junio hasta el 2,3% en comparación con mayo, debido al aumento del precio de los carburantes, la electricidad y los alimentos frescos, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística, por lo cual el índice de precios al consumidor acumula ya 3 meses consecutivos de alzas, reflejando presiones inflacionarias sostenidas en sectores clave de la economía. La inflación subyacente, que como usted sabe excluye los productos energéticos y los alimentos no elaborados, se mantuvo estable en el 2,2%. Entre los grupos que más contribuyeron al aumento destacan transporte, que subió 1,2 puntos respecto al mes anterior, vivienda, cuya tasa anual escaló al 4,2% por el alza de precios de gas y los combustibles líquidos, alimentos y bebidas no alcohólicas con una variación anual del 2,8%, impulsada por el encarecimiento de la carne, el pescado y marisco, y una caída menos intensa en legumbres y hortalizas frente a la del año pasado. Vamos a mantenernos allá en Europa porque el mayor puerto marítimo de Alemania ha sufrido las repercusiones de las erráticas políticas comerciales de Estados Unidos. Esto indicó un directivo del embarcadero. Este hombre de la Asociación de Marketing del Puerto de Hamburgo declaró que la creciente incertidumbre generada por los aranceles estadounidenses ha dificultado a los operadores del puerto la toma de decisiones sobre la cadena de suministro. Además, según un informe publicado por la consultora naviera británica Drewry, el tiempo de espera para obtener un espacio de atraque aumentó un 49% en el puerto de Hamburgo desde finales de marzo y mediados de mayo, y un asombroso aumento del 77% en el puerto de Bremerhaven, el puerto pesquero más importante de Europa, lo que hace evidente dificultades comerciales. Esto nos dificulta predecir la evolución futura como puerto, porque no sabemos cómo evolucionarán las cosas. Una cosa es segura, una política comercial así sin duda tendrá efectos negativos. Ahora podemos ver que donde el libre comercio se ve amenazado, todo se ve afectado. Por lo tanto, es fundamental que el comercio sea lo más libre posible. Y del contexto del aniversario número 50 del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y la Unión Europea, el gigante asiático destaca la mejora de sus productos y la simplificación de trámites de aduanas para poder consolidar el comercio con el bloque continental. Las empresas chinas lanzan productos técnicamente avanzados y diseñados a medida para garantizar la exportación fluida de nuevos productos energéticos. Las aduanas y otras autoridades han implementado diversas medidas de servicio para ayudar a las empresas a adaptarse a las medidas técnicas comerciales extranjeras y mejorar la seguridad de las exportaciones. Cabe destacar que en el primer semestre las importaciones y exportaciones de China con la Unión Europea alcanzaron los 2,82 billones de yuanes, es decir, unos 391.500 millones de dólares estadounidenses, un aumento interanual del 3,5%. El comercio diario superó la media de los 15.000 millones de yuanes.
Desarrollamos constantemente nuevos productos basándonos en los hábitos de uso y las circunstancias de los consumidores extranjeros. Por ejemplo, este scooter todoterreno recién lanzado cuenta con un amortiguador delantero de doble panel y neumáticos todoterreno de 11 pulgadas de ancho y vacío, lo que le permite circular con fluidez por caminos de grava. Tiene una autonomía a velocidad máxima de hasta 40 kilómetros y una autonomía máxima de hasta 70 kilómetros. De enero a junio, nuestra empresa exportó más de 400.000 scooters eléctricos, lo que representa un crecimiento interanual de 70%. La Unión Europea, como nuestro principal mercado de exportación, representa casi el 70% de las exportaciones totales de nuestra empresa. Con base en las necesidades regulatorias actuales, hemos incluido a las nuevas empresas energéticas elegibles de nuestra jurisdicción en el primer lote de programas piloto, logrando una inspección in situ y múltiples declaraciones de exportación. La declaración, la inspección y la liberación se pueden completar en 12 horas, lo que reduce el tiempo de inspección en un 75%. De enero a junio de este año, el valor de las exportaciones de motocicletas y bicicletas eléctricas de Kunshan superó los 400 millones de yuanes, con un aumento interanual de aproximadamente el 15%. Vamos ahora a hablar de América Latina, ya que la República de Argentina refleja un alza de desocupación, pese a la retórica del gobierno de Milei. En marzo, la pérdida de empleos afectó a más de 1.100.000 personas desocupadas ahora. En el primer trimestre de 2025, la Argentina registró un fuerte incremento del desempleo, con más de 1,1 millones de personas sin trabajo, lo que representa un aumento de 200.000 desocupados respecto a diciembre de 2024 y 300.000 más que a fines de 2023. Según el informe llamado Las cifras del desempleo de la Fundación Encuentro, que advierte sobre un escenario laboral crítico con un fuerte impacto en mujeres jóvenes y jefas del hogar. Por edades, la desocupación entre mujeres menores de 30 subió de 210.000 en diciembre de 2023 a 297.000 en marzo de 2025. En el caso de los varones jóvenes, los desocupados aumentaron en casi 70.000, pues pasaron de 230.000 a 298.000 en el periodo analizado. También al revisar el impacto de las jefas y jefes de hogar, se desprende que la desocupación fue de 26,8% en marzo. La desocupación por sectores productivos fue mayor en la construcción en un 18,2%, comercio 15,6% y servicio doméstico 14,6%. En la industria manufacturera fue de 7,3%, mientras los centros urbanos sufren una mayor incidencia del desempleo. Esto es lo que hacen evidente los datos. Y por otro lado, la producción petrolera de Ecuador cae en medio de la contingencia por el apagado de bombas de extracción de crudo. Reportes del estatal Petroecuador en días recientes indican que la producción promedio estuvo en alrededor de 39.000 barriles, un 89% menos frente a los 369.000 barriles extraídos el 1 de julio pasado. El Frente de Defensa Petrolera Ecuatoriano advirtió a través de su cuenta en la red social X que la capacidad de almacenamiento ha llegado a su límite. No obstante, Petroecuador aclaró que hasta el momento no se ha ordenado el apagado total de las bombas de extracción petrolera. Debido a la paralización de los oleoductos, se estima que Ecuador dejó de recibir $109 millones en los 7 primeros días de la suspensión. Llegamos hacia el momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. En nuestro espacio análisis estaremos revisando los detalles de la Conferencia Ministerial de Emergencia de La Haya, que fue celebrada en Colombia y cuyo tema fue alzar la voz en contra del genocidio en la Franja de Gaza. Detalles cuando regresemos.
La relatora especial de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, denunció nuevamente las condiciones inhumanas que enfrenta el pueblo palestino en los territorios ocupados por el régimen israelí. Esta vez durante su participación en el encuentro Acción Colectiva en Defensa de Palestina, celebrado en Bogotá. Albanese condenó el uso de la hambruna como instrumento de guerra israelí en contra del pueblo palestino, que forma parte de la escalada genocida que perpetra desde el pasado 7 de octubre de 2023 y que ha dejado un saldo de más de 58.000 palestinos. Del mismo modo, repudió la inacción de la comunidad internacional y organismos defensores de derechos humanos ante la ofensiva de exterminio en contra del pueblo palestino. En este sentido, hizo un llamado a los pueblos del mundo a mantener su postura en rechazo al genocidio sionista, además de exigir el rompimiento de relaciones con Tel Aviv como medida de presión para detener las violaciones continuas del derecho internacional que Israel comete en el territorio palestino ocupado. La situación en los territorios palestinos ocupados hoy es en todos los sentidos apocalíptica. En Gaza, los palestinos están soportando un sufrimiento más allá de lo imaginable. Con cada día que pasa, más y más palestinos son masacrados sin piedad. Mientras hablamos, muchas personas están perdiendo a sus seres queridos, sea por las bombas, por la inanición, por la falta de agua potable, de alimentos adecuados, golpes de calor, ausencia de medicamentos básicos. Algunos mueren simplemente por atreverse a buscar ayuda humanitaria que podría salvarles la vida. Ayuda que está organizada y controlada por sus propios verdugos, en lo que debería llamarse juegos de hambre moderno. Por su parte, el gobierno de Venezuela, durante su participación en el Grupo de la Haya, saludó la iniciativa de abordar de manera coordinada y urgente las atrocidades que Israel continúa cometiendo en contra de la población en Palestina. La Bolivariana de Venezuela saludamos con esperanza y respeto la convocatoria de esta reunión ministerial especial de emergencia promovida por la República de Colombia junto a la República de Sudáfrica en el marco del Grupo de la Haya, con el fin de abordar de manera coordinada y urgente las atrocidades que se siguen cometiendo contra el pueblo palestino. Esta cita representa una respuesta moral y política imprescindible en un momento en que la humanidad entera es interpelada por el horror y la impunidad. En este sentido, el canciller venezolano Iván Gil, en nombre del presidente Nicolás Maduro, aseguró que el país seguirá alzando su voz en denuncia del genocidio israelí que se mantiene en curso en contra de Palestina desde octubre de 2023. Llevamos nuestra voz con firmeza, conmovida por el sufrimiento del pueblo palestino y profundamente indignada ante la pasividad del mundo frente al mayor crimen de la historia contemporánea, el genocidio en curso en Palestina. No se trata de una tragedia reciente, aunque desde octubre de 2023 hemos sido testigos de una fase de exterminio particularmente cruel, que ha dejado cerca de 60.000 mártires, 138.520 heridos y miles de desaparecidos bajo los escombros. Seguimos con la información. La Conferencia Ministerial de Emergencia por Palestina en Bogotá tomó 6 medidas cuyo compromiso fue adquirido por 12 países con el fin de contrarrestar el genocidio en Palestina y la ocupación en Gaza. Más detalles en el informe de nuestro compañero Hernán Tobar. Bolivia, Cuba, Colombia, Honduras. Finalizó esta conferencia que tuvo lugar en la sede de la Cancillería colombiana. 12 países se comprometieron a adoptar las 6 medidas emergidas de la misma y cuyo fin es parar el genocidio contra el pueblo palestino. Medidas que están relacionadas con la necesidad imperiosa de impedir el suministro de armas y municiones a Israel y revertir el tránsito y prestación de servicios a dicho Estado. Señor Mauricio Jaramillo. Lo que empezó como 9 países en el Grupo de Haya reunidos acá, terminan 30 estados fundamentalmente reunidos con el deseo de acabar con la impunidad de Israel. Y es un cambio sin precedentes a Palestina.
Esta conferencia fue clausurada por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien sostuvo que las relaciones con los gobiernos europeos deben cambiar ante su postura por la situación de Palestina y aseguró que Colombia no seguirá suministrando combustible fósil a Israel. Territorios palestinos ocupados. Y la relación con Europa no puede ya pasar con pueblos que ayudan, pueblos no, porque los pueblos europeos no ayudan, con gobiernos europeos que traicionan a su propio pueblo y están ayudando a tirar bombas. Y el carbón colombiano no se vuelve bombas en Israel para matar niños. Mientras se tomaban estas determinaciones al interior de la Cancillería, los movimientos de la sociedad civil y de solidaridad con Palestina a las afueras de la misma realizaban un plantón de respaldo al pueblo de Gaza y rechazaban el genocidio y las empresas que apoyan al sionismo en el mundo. Exigimos pare al genocidio, también un boicot a todas las empresas que financian el genocidio. Acá tenemos los nombres de las principales. No más consumo de Coca-Cola, no más Microsoft, no más empresas genocidas asesinas. A esta acción de las organizaciones se unió la representación diplomática de Palestina, quien reaccionó frente a las determinaciones de esta conferencia. Esto que ha pasado en estos 2 días es un cambio histórico para el pueblo palestino, porque por primera vez vemos a países, se han reunido más de 31 países en Bogotá, capital de Colombia, para hablar del tema del genocidio, de la ocupación, del apartheid y todo lo que está pasando en la región de Medio Oriente, pero además de las violaciones del derecho internacional de parte del Estado de Israel y todos aquellos países que están apoyándolos. Las actividades de fraternidad a favor de Gaza terminaron con actividades culturales y artísticas, como un llamado desde estos espacios para concientizar al mundo sobre la necesidad de respeto a la vida en esta región del globo terráqueo. Hernán Darío Tobar Gaitán, Telesur, Bogotá, Colombia. Mientras muchos países condenaron el genocidio en la Franja de Gaza por parte del gobierno israelí, el sufrimiento del pueblo palestino continúa. Residentes de Gaza califican de trampas mortales los centros de ayuda estadounidenses e israelíes en medio de enfrentamientos mortales por la distribución de alimentos. Médicos y testigos presenciales relatan numerosas bajas entre quienes buscan ayuda desesperadamente. En el hospital Nasser de Khan de Younis, uno de los pocos centros que aún funcionan en el sur de Gaza, los médicos están desbordados por pacientes, mejor dicho, con heridas de balas sufridas cerca de puntos de ayuda. La mayoría de los heridos son mujeres y niños, muchos con balas en el pecho, la cabeza o las rodillas, según el personal médico. Dijeron que quienes intentan recoger cajas de alimentos se exponen habitualmente a peligros mortales. Iba de camino desde mi casa al área de distribución de ayuda. En el camino me dispararon en la pierna y después perdí el conocimiento. Mis amigos me dieron primeros auxilios y me llevaron al hospital. Cuando llegamos al punto de ayuda, nos convertimos en montones de carne, uno encima del otro. Requiere un sufrimiento inmenso recibir la ayuda. Al irnos, los estadounidenses y los israelíes abrieron fuego contra nosotros y lanzaron granadas. Los proyectiles de artillería también comenzaron a llover y hubo muertos. Mi hijo fue al campamento de ayuda estadounidense por la falta de comida y agua. Lo que llaman ayuda estadounidense no es ayuda, es una masacre del pueblo palestino. Como pueden ver, todos los heridos que nos rodean vinieron de ese campamento. Es una trampa para el pueblo palestino. Quieren eliminar el resto de nuestros hijos. Le prohibí a mi hijo ir, pero fue de todos modos. Y ahora, como pueden ver, ya se ha herido. Hacemos una segunda pausa y al regreso tendremos nuestro recorrido digital. Estaremos hablando de Francia, ya que el primer ministro está proponiendo recortar 2 días festivos para poder ahorrar dinero en el presupuesto del 2026. Detalles al volver.
Estamos de vuelta en Impacto Económico y es momento de realizar nuestro recorrido digital. Hoy comenzamos con Africa News, que dice: Francia, el primer ministro propone recortar 2 días festivos para ahorrar dinero en el presupuesto de 2026. De acuerdo con esta información, el primer ministro francés propuso eliminar los días festivos del calendario del país. El lunes de Pascua, que según él no tiene ningún significado religioso, y el 8 de mayo, el día que conmemora la victoria aliada sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sostuvo que la eliminación de 2 días festivos estatales generaría ingresos fiscales provenientes de la actividad económica, lo que contribuiría a un ahorro general de alrededor de 44.000 millones de euros. Continuamos con la agencia de noticias Prensa Latina, que nos informa: crecen ventas minoristas en Sudáfrica. De acuerdo con esa información, el comercio minorista sudafricano reportó un crecimiento significativo en mayo de 2025, con un incremento del 4,2% interanual en ventas ajustadas a precios constantes de 2019. Según el organismo estadístico nacional, este logro obedece principalmente a un dinámico avance en las ventas de textiles, ropas, calzado y también artículos de cuero. Esos sectores tuvieron un crecimiento del 12,5% respecto al mismo mes de 2024, aportando 2,1 puntos porcentuales al resultado global. Finalizamos nuestro recorrido digital con Actualidad RT, que indica la estrategia de los productores de jitomate de México para esquivar los aranceles de Trump. Dice esta nota: productores de jitomate en México se preparan para dar un giro en su estrategia exportadora tras la imposición de un arancel del 17% por parte del gobierno de Estados Unidos. La propuesta, encabezada por la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, es avanzar hacia el mercado canadiense, que actualmente implica una porción ínfima de los envíos, pero con alto potencial de crecimiento. El 0,3% del jitomate exportado por México se dirige a Canadá. Sin embargo, los productores ven el país como una oportunidad latente de expansión. Vamos a revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas, el WTI, marcó un precio de $65.87, un alza de 24 centavos de dólar. En el caso del barril del Brent, de referencia en Europa, su precio se ubicó en $68.69, una subida también en este caso de 17 centavos de dólar, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio por barril de $70.34, en este caso una caída de $1.66. Llegamos así al final de esta emisión. Como siempre, la invitación para que esté pendiente de más detalles en telesurtv.net y a través de nuestros perfiles digitales, Facebook, TikTok, Instagram. Nos encuentra en YouTube, en Dailymotion. Vamos hasta en X y principalmente en X. Le invito a seguirnos en nuestras cuentas @TelesurImpactoE y @DanielTelesur. Nos despedimos por ahora, pero como siempre, a nombre de este equipo, gracias por habernos acompañado.